El día de hoy queremos un poco centrar nuestro comentario, nuestra reflexión como ciudadanos, antes que como periodistas y comunicadores sociales, respecto de esto que ha sido motivo de una oleada de opinión y de comunicación en redes sociales y en los medios tradicionales de comunicación social, ya sea a nivel de televisión como a nivel de prensa escrita y radiofónica, ¿no? Pero antes, como siempre, pues es nuestra responsabilidad saludar a toda la gente que nos escribe a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Twitter, ¿no? Y en Facebook. Evidentemente nos siguen de manera permanente, de manera diaria, para conjuntamente con nosotros opinar, comentar y analizar la situación por la que atraviesa el país. Muchísimas gracias a todas esas personas que se han comunicado con nosotros y nos escriben, ¿no? Tengo aquí cualquier cantidad de nombres que evidentemente no nos va a alcanzar el tiempo para poder mencionarles, pero sí queremos decirles que nos congratula sobremanera de que estén siempre atentos al trabajo de periodismo, de comunicación responsable que hace este medio de comunicación. Hoy que tanto se debate sobre esto que consideran algunos libertad de expresión. Libertad de expresión por todo lado, de arriba para abajo, de la noche a la mañana, un tema o un concepto manipulado de manera, ¿qué diría yo?, dañina, ¿no? Dañina para la sociedad ecuatoriana, porque la libertad de expresión es otra cosa. Debe ser concebida y entendida como tal, como esta posibilidad objetiva, real, franca, sincera, honesta, transparente, de decir lo que uno piensa, acercándose de la manera más posible a la verdad, a los hechos, a una transmisión honesta de los acontecimientos. Esa es la libertad de expresión. Y tiene todo el mundo el derecho a ejercerla. Pero no una libertad de expresión como la que defienden ciertos medios y ciertos periodistas o comunicadores sociales, ¿no? Esa libertad de expresión no, esa no. Por eso es que nosotros hemos entrado en este trabajo durísimo, pero en este trabajo importante de construir nuevas narrativas, de construir el nuevo relato. ¿Y por qué hago este comentario inicial? Porque a propósito de este atentado, entre comillas, ¿no?, que sufren o sufrieron varios periodistas o un periodista y varios medios de comunicación, según se ha reportado, aparecieron nomás una serie de corifeos, una serie de analistas y una serie de comunicadores también, entre comillas, a defender la libertad de expresión. Y yo me pregunto, ¿de qué libertad de expresión hablan estos señores? ¿De qué libertad de expresión hablan estos señores? Primero dejamos en claro que como seres humanos rechazamos todo tipo de violencia en contra de cualquier persona. Si se cometió o se pretendió cometer un atentado en contra del periodista Lenin Artieda o contra cualquier periodista, es detestable. Lo rechacemos de manera enfática, de manera contundente, porque esto es una suerte de ardid que utilizan, señoras y señores, las élites enquistadas en cualquier sector, en el poder económico, en el poder político, en el poder mafioso, justamente, ¿no?, para amedrentar, para atemorizar, en este caso, a los medios de comunicación. Pero la manera como se ha manejado este macabro acontecimiento, este macabro suceso de agresión a un periodista de Coavisa, es lo que cuestionamos, porque inmediatamente aparecieron a defender la libertad de expresión, que se ha violentado la libertad de expresión. ¿Cómo así? ¿De qué libertad de expresión hablan ustedes, señoras y señores? De la libertad de expresión de Carlos Vera, que dice que hay que dosificar la verdad y decir la verdad a medias cuando conviene a sus intereses o a los intereses del gobierno de turno, en este caso presente al gobierno de Guillermo Lasso. Hablamos de la libertad de expresión del señor Carlos Vera, al quien le conocen más comúnmente o popularmente como el hijo bobo, que cuestiona cualquier actividad o entrevista periodística que se hace en este medio de comunicación, en Radio Pichincha,
un medio público. Hablamos de la libertad de expresión del señor Alfonso Espinosa de los Monteros, de Coavisa, del señor Artieda. De esa libertad de expresión hablamos, de un medio de comunicación que se ha dedicado a defender a rajatabla al statu quo y al gobernante de turno, entregado totalmente a sus políticas. Hablamos de la libertad de expresión del señor Rafael Cuesta, director ejecutivo de Canal 10 Telecentro, ¿no? Que defiende al presidente Guillermo Lasso de manera abierta, de una manera que inclusive uno ya podría calificarse que raya en el servilismo, Hablamos de esa libertad de expresión, de la defensa de esa libertad de expresión. Hablamos de la libertad de expresión de un pelafustán como este señor Galo Arellano, que cuestiona que se ha agredido a casi todos los medios de comunicación, pero no a Radio Pichincha. Oye, ¿qué te pasa, Galo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres, que nos metan un bombazo? ¿Qué quieres que nos hagan a nosotros, a Radio Pichincha? Una emisora, un medio de comunicación que ha sido agredido y violentado en su libertad de expresión de manera permanente. Y allí, todos estos sujetos a los que yo he nombrado, jamás salieron a decir pío, jamás salieron a decir una sola frase en defensa de la libertad de expresión. Porque lógico, acá se construye el otro relato. Acá se dice las otras verdades, no las que ustedes defienden. Señores Vera, señores Cuesta, señores Arellano, señores Espinosa de los Monteros, señores Veras, señores hijos bobos, señores Hernández, hoy director de noticias de Coavisa, antes Pelagato. ¿Sí? Acá se defiende otro tipo de libertad de expresión. Acá se construye el relato con la ciudadanía, con el pueblo ecuatoriano. ¿Acaso Radio Pichincha Universal, llamada en ese entonces como tal, no fue objeto de la más violenta, ¿sí?, y antidemocrática violación a su libertad de expresión? Cuando nos mandaron policías encubiertos y policías uniformados a allanar este medio de comunicación, bajo el silencio de todos estos periodistas o comunicadores sociales y medios de comunicación que no dijeron absolutamente nada para solidarizarse por esa violentación de la libertad de expresión, no solo de quien les habla, porque en ese entonces era yo director general de este medio, sino de toda una cantidad, decenas de periodistas y comunicadores, trabajadores de la comunicación que laboramos en este medio. ¿Alguien se solidarizó con nosotros, amigas y amigos? No lo hicieron. Ahí no defendieron la libertad de expresión. ¿Sí? Ahí no la defendieron. Señores Vera, Espinosa de los Monteros, Cuesta, Hernández, etcétera, etcétera. Ahí no la defendieron. Ahí no defendieron la libertad de expresión. Este medio fue cerrado. Luego fuimos enjuiciados penalmente en una unidad de crimen organizado nacional e internacional por el presidente Moreno, tristemente célebre. ¿Defendieron la libertad de expresión? No la defendieron. Nuestros transmisores fueron allanados, confiscados, ¿sí?, por el presidente Moreno de manera violenta. ¿Defendieron ustedes la libertad de expresión? No la defendieron. Entonces, no nos vengan ahora a aparecer en una campaña bastante sospechosa, a aparecer defendiendo la libertad de expresión, porque evidentemente, al parecer, existió un atentado, ¿no? Un atentado en contra de un periodista de Coavisa. Si se defiende el principio de la libertad de expresión, debe ser defendido en todos los sentidos y de todos los seres humanos, no como ustedes, señores, que lo hacen de manera sesgada, de manera conveniente para sus intereses personales, para sus intereses de grupo, corporativos, y para los intereses de los gobiernos a los que ustedes defienden. Así de claro, señoras y señores. De esa libertad de expresión, acá en este medio de comunicación no hablamos. Hablamos de esa libertad de expresión amplia,
en la que tenemos la posibilidad, todos los ecuatorianos, de decir nuestras verdades, nuestras interpretaciones, de construir estos nuevos relatos que transformen la sociedad, que rompan el statu quo, que rompan lo establecido. Esa es nuestra tarea fundamental, nuestro deber. Entonces, no salga, señor Espinosa de los Monteros, señores de Teleamazonas, a leer editoriales defendiendo la libertad de expresión, de la suya, de su libertad de expresión, para mentir, para engañar, ¿sí?, a los ecuatorianos. ¿Sí? Estoy indignado, estoy bastante indignado. El señor Rafael Cuesta, director de noticias o director de Telecentro, suelto de lengua, utilizando su libertad de expresión, sale a acusar, ¿no?, que los atentados que se produjeron el día de ayer son protagonizados, oigan lo que dice el señor Cuesta, por la oposición al gobierno del presidente Guillermo Lasso, en toda una trama montada para desprestigiarlo y para luego desestabilizar el régimen democrático. Eso dice Rafael Cuesta. ¿Quieren escucharle una partecita? Pues escuchémosle de manera inmediata. Hoy no tengo la menor duda de que quienes están detrás del atentado contra Lenin Artieda de Coavisa y los dispositivos enviados contra otros medios de comunicación son las mismas personas que quieren tumbar al presidente Guillermo Lasso. Es un plan bien concebido que para tener éxito debe cumplir varios objetivos. ¿Cuáles? Primero, desacreditar al gobierno. ¿Cómo? Un caso de corrupción sería ideal. Lo encontraron. Esta parte es fundamental. Miren lo que dice, utilizando su libertad de expresión, señor Cuesta, lo que dice al país, que este plan de atentados contra periodistas o medios de comunicación es urdido, es planificado en una campaña bien orquestada, dice él, por la oposición al gobierno del presidente Guillermo Lasso, porque quieren tumbarlo, ¿sí? Porque quieren desestabilizarlo. Usted, señor Cuesta, está culpando, ¿sí?, a la mayoría de ecuatorianos que le dijo no al gobierno. Les está culpando de organizar un plan, ¿sí?, desestabilizador con bombas, con explosivos. ¿Se imagina la barbaridad que usted está señalando, señor Cuesta? ¿Se imagina lo que está diciendo? ¿Ah? Es decir, los ecuatorianos que hoy en un 80-90% rechazan al presidente Guillermo Lasso están planificando. Están en la oposición al gobierno porque lo rechazan. Están planificando atentados explosivos. Por favor, señor Cuesta. Y usted habla de desestabilización. ¿Cómo se llena la boca al hablar de desestabilización si usted fue un golpista? Usted fue un golpista, usted participó en el golpe de Estado que le dieron al presidente Abdalá Bucaram Ortiz, cuando lo declararon loco. Usted, señor Cuesta, era diputado del Congreso Nacional, lo recuerdo muy bien. Estuve allí, justamente con Robinson Robles, ¿no?, cuando usted intervino en el Congreso Nacional, defendiendo el golpe de Estado. Usted fue un desestabilizador, usted fue un golpista, usted tiene doble moral, tiene doble rasero. Ahora califica a todo el mundo de desestabilizadores y de preparar incluso atentados explosivos para votar al presidente Guillermo Lasso. ¿Y usted, cuando votó al presidente Bucaram, qué era? Un golpista, pues. Todo el mundo ha calificado a la caída de Bucaram como un golpe de Estado, cuando usted era diputado social cristiano, partido al que ahora usted rechaza de nosta, porque ahora está sirviendo, está de servil del presidente Guillermo Lasso. Históricamente le vamos a hacer escuchar lo que decía Rafael Cuesta cuando él, como golpista, como desestabilizador, contribuyó a la caída de Abdalá Bucaram. Vamos. Y no me gusta hablar sin dar nombres y apellidos, y yo doy los nombres y apellidos. Y ahí está el doctor Hernán Pérez Luz, fiel sirviente del economista Alberto Dajit, socio del economista Alberto Dajit, escribiendo en un diario de un señor que es socio del economista Dajit. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué pretenden?
Dicen no a la dictadura en grandes titulares, pero quieren imponer un presidente a la fuerza. ¿Y en qué se basan? En una vicepresidenta que ha usurpado el poder constitucional y que ha traicionado a la patria usurpando el poder y que no se lo vamos a permitir. La única vía aceptable para el pueblo ecuatoriano, ese pueblo que ya tiene 2 muertos, para ese pueblo la única vía aceptable es que las Fuerzas Armadas, así como lo ha hecho el resto del país, reconocer que la resolución del Congreso Nacional es constitucional, ya no es una... Bueno, y eso es lo que decía Rafael Cuesta cuando argumentaba, justificando el golpe de Estado que sacó del poder a Abdalá Bucaram. Usted, señor Cuesta, es un desestabilizador. Usted es un golpista. Y ahora se rasga las vestiduras acusando a la mayoría del pueblo ecuatoriano de estar planificando atentados inclusive explosivos, ¿no?, para desestabilizar y botar del poder al presidente Guillermo Lasso. Usted sí fue golpista, usted sí fue desestabilizador. Y no porque estemos defendiendo a Abdalá Bucaram de ninguna manera. Quien les habla, comunicador de ese entonces, participó y activamente para que el señor Bucaram salga del poder. Pero la jugarreta y la manipulación constitucional y de las leyes que se produjo en ese entonces, aupado por el señor Cuesta y otros legisladores social cristianos, no la podemos aceptar y no la aceptaremos nunca, porque de allí salió un interinazgo nefasto para el país con el doctor Fabián Alarcón Rivera, conocido como el bailarín de la política nacional. Allí estuvo Cuesta, el que ahora defiende la libertad de expresión y acusa de terroristas a la mayoría de ecuatorianos, porque él dice que la oposición al gobierno del presidente Lasso es la que está organizando los atentados explosivos. Si usted, señor Cuesta, suelto de lengua, dice esto, a nosotros nos provoca pensar que aquí, detrás de estos atentados, hay una serie de trama media oscura, media siniestra, ¿no? Media siniestra. Sin embargo, no nos atrevemos a acusar, como ya se está leyendo en las redes sociales y a nivel de algunos comunicadores. No nos gusta decir y no queremos decirlo de que esto puede ser un autoatentado. No lo queremos decir. Hay que investigar, hay que estar seguros para señalarlo. Pero si fuésemos como usted, irresponsables, lo diríamos de manera desembosada, porque habrían argumentos inclusive para analizar de esa manera lo que ha sucedido en las últimas horas. Consecuentemente, que no salgan a aprovechar los tradicionales medios de comunicación ahora para insistir en su defensa de la libertad de expresión, ¿no?, cuando esa libertad de expresión únicamente les beneficia para seguir ostentando beneficios personales, corporativos y de sus medios de comunicación. Y hago un punto aparte para señalar y rechazar, como lo dije al comienzo, esta actitud irresponsable, ¿no?, de este pelafustán, que también se califica como periodista, el señor Galo Arellano. ¿Qué quiere el señor Galo Arellano? ¿No? ¿Qué quiere el señor Galo Arellano? Que Radio Pichincha Universal también sea nuevamente agredida, porque se sorprende, ¿no?, de que cómo casi todos los medios del país son amenazados con explosivos, menos Radio Pichincha. ¿Qué quiere? ¿Que hagan un atentado en contra de la Radio Pichincha Universal o de la Radio Pichincha, de esta empresa de comunicaciones? ¿Quiere eso, señor Arellano? ¿Por qué hace esa reflexión tan traída de los cabellos, por no calificarla de otra manera? Nosotros vamos a seguir construyendo, señoras y señores, el otro relato, porque esa es nuestra responsabilidad. Y sí, nos provoca mucha sospecha que luego de que se producen estos atentados, el uno en Ecuavisa y otros fallidos en varios medios de comunicación, aparezcan personajes como como Galo Arellano, como el señor Vera, el hijo Bobo, como el señor Cuesta y como varios
entre comillas, comunicadores sociales en redes sociales para iniciar toda una campaña de desprestigio, primero a cierto sector político y segundo a un medio de comunicación como este, Radio Pichincha, que como sabemos y la ciudadanía lo reconoce, se ha convertido en un medio de comunicación realmente alternativo, un medio público que trabaja velando los intereses de todos los ecuatorianos. Bueno, tenía que decirse esto y lo he dicho. Me he desahogado, señoras y señores, en este punto. Pero hay otro punto que no quiero dejar de comentar, ¿no? Que puede ser también parte de la cortina de humo que se está lanzando desde los sectores más allegados al gobierno nacional para tratar de desprestigiar el proceso de fiscalización que lleva adelante la Asamblea Nacional y para tratar de presionar inclusive, en este caso, a la Corte Constitucional, que ya tiene en sus manos el pedido de juicio político en contra del presidente. Porque todo coincide, todo coincide. De pronto, atentados contra periodistas o varios medios de comunicación, atentados explosivos. De pronto aparece el caso INA Papers, que estaba dormido 5 años, que dormía el sueño de los justos. La fiscal atrás de todo esto. De pronto se produce este hecho de la arquitecta Duarte, que sale de la embajada argentina y se arma todo un escándalo internacional, todo un escándalo internacional. Inclusive ya estamos a la puerta de que el señor Lasso, el presidente de la República, inclusive rompa relaciones diplomáticas con Argentina por este suceso. Y claro, todos los medios de comunicación bombardean a diario sobre estos acontecimientos tratando de minimizar, ¿no? De minimizar los efectos que tienen los escándalos de corrupción en los que se encuentra envuelto el presidente de la República, Guillermo Lasso. Caso de las empresas públicas, caso de la vinculación, supuesta vinculación con miembros de la mafia albanesa. Todo esto está por decidirse, señoras y señores, en las próximas horas, en los próximos días. La Corte Constitucional tiene estos días, 6 días, para resolver. Y la ciudadanía, ciertamente que tenemos que estar atentos. Ciertamente que tenemos que estar vigilantes, no hacer caso, no prestar oídos a toda esta campaña que se está montando. Y ya lo decía Wilson Robalino en su comentario, ¿no? Puede ser que en el momento oportuno inclusive esta se vuelva mucho más grotesca, mucho más siniestra, mucho más violenta, porque es extrañísimo, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Se está orquestando algo más, señoras y señores. Esto huele feo. Esto huele absolutamente feo, a estar preparados ecuatorianos y ecuatorianas, porque la derecha política en el Ecuador, en América Latina y el mundo, es capaz de absolutamente todo por defender sus canonjías, por defender sus privilegios. Y se puede, en efecto, desatar toda una ola de violencia, de represión, de agresión a comunicadores sociales alternativos y al pueblo ecuatoriano. Hay que estar atentos, hay que permanecer movilizados en conciencia para evitar que todo esto siga sucediendo. Finalmente, hoy es el Día de la Poesía y leía un tuit de Orlando Pérez, ¿no? En homenaje a Mistral, a Neruda y a todos esos grandes poetas. Y yo quiero dejarles con un pequeño párrafo de Bertolt Brecht, que viene muy a propósito de la situación por la que atraviesa el país, porque puede venir o puede desatarse toda una ola de persecución. Primero, se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Bertolt Brecht. Muchas gracias, señoras y señores. Este fue el segmento comentario. Wilson, tú tienes la palabra.